La mañana en que un GGE-1 perdió el control entrando a la estación más importante de la capital, nadie imaginó que una de las locomotoras más confiables jamás construidas iba a terminar atravesando muros, rompiendo el piso de mármol y quedando enterrada en el sótano como si el edificio se la hubiera tragado. No fue un sabotaje, no fue una tormenta, no fue una falla espectacular visible desde lejos. Fue algo mucho más inquietante porque fue pequeño, silencioso y perfectamente compatible con una operación aparentemente normal. El GG-1 no era una máquina cualquiera, era el orgullo del ferrocarril eléctrico estadounidense, una locomotora diseñada para correr rápido, suave y con una fiabilidad casi arrogante. Su silueta parecía tallada por el viento, con un cuerpo soldado que eliminaba remaches, una piel continua de acero oscuro y una postura baja que transmitía velocidad, incluso estando quieta. Para los ingenieros y para el público representaba el futuro hecho metal, una promesa de que el ferrocarril moderno podía ser elegante y preciso al mismo tiempo. En el corredor noreste, esa promesa se cumplía todos los días. El GG-1 arrastraba trenes de pasajeros pesados entre grandes ciudades con una regularidad casi mecánica, atravesando túneles, estaciones cubiertas y tramos urbanos sin el drama del vapor ni el olor del diésel. Los viajeros confiaban en él sin pensarlo. Subían, se sentaban, dormían, leían el periódico, seguros de que llegarían a destino porque siempre lo hacían. Ese día, el tren venía rápido, no de forma irresponsable, sino dentro de lo normal para un servicio expreso que intentaba recuperar minutos perdidos. La línea hacia la estación descendía suavemente, una pendiente conocida por cualquier maquinista experimentado. No era una trampa, era una transición que exigía atención, una zona donde los frenos debían trabajar de manera progresiva para llevar el tren desde velocidad de línea hasta una entrada controlada bajo techo. El maquinista hizo lo que había hecho cientos de veces. Aplicó freno esperando sentir esa resistencia familiar, esa desaceleración gradual que se transmite a través del chasis, de los enganches y de los coches. Pero algo no cuadró. El tren no respondió como debía. No hubo ese tirón suave hacia atrás. En lugar de eso, la masa completa siguió empujando hacia adelante como si el tren hubiera decidido ignorar la orden. Al principio, la sensación pudo parecer confusa. A alta velocidad, las percepciones se mezclan. Un pequeño retraso en la respuesta puede pasar desapercibido durante segundos que parecen normales, pero esos segundos importan, porque a 128 kilómetros por hora, cada latido avanza decenas de metros y la estación no se mueve para darte más tiempo. El GG-1 seguía corriendo, ahora ya claramente fuera de lo esperado. El maquinista volvió a actuar, esta vez con más fuerza, utilizando el freno de emergencia, confiando en un sistema que estaba diseñado precisamente para situaciones así. El problema es que el tren ya no era un sistema único. Sin que nadie lo supiera en ese momento, una parte del tren había quedado aislada del resto, convertida en una masa que empujaba desde atrás, sin obedecer ninguna orden. Ese detalle, invisible y absurdo, era la raíz de todo. No una falla del motor, no una rotura estructural, sino una válvula cerrada en el lugar equivocado, una interrupción silenciosa en la línea de aire que conecta los frenos de todos los coches. Desde la cabina, los indicadores parecían normales, la locomotora frenaba, los primeros coches frenaban, pero el resto del tren, la mayoría de su peso, no estaba recibiendo ninguna señal. Lo que ocurrió a continuación fue una lucha desigual entre acero y física. Los frenos que sí funcionaban se aferraron a los rieles, las ruedas chillaron, el calor subió y aún así, la inercia siguió ganando. El tren entero se convirtió en un proyectil largo, rígido y desesperadamente fuera de control, entrando a un espacio que nunca fue diseñado para recibir esa energía. La estación, con sus muros de piedra y su suelo de mármol, estaba pensada para peatones, equipaje y trenes que llegan despacio. Y no para una locomotora de cientos de toneladas empujada por coches que no podían detenerse. El impacto no fue instantáneo como en una colisión frontal. Fue una secuencia. Primero el choque contra los topes, luego la estructura cediendo, después el piso, incapaz de soportar esa carga concentrada en movimiento. En cuestión de segundos, el GG-1 atravesó barreras que en cualquier otro escenario habrían sido finales. Entró en oficinas, rompió paredes y finalmente cayó, literalmente, al nivel inferior de la estación. Donde antes había maletas y carritos, ahora había una locomotora eléctrica, quieta por primera vez desde que todo empezó a salir mal.
Arriba, en el vestíbulo, el silencio llegó de golpe, acompañado por polvo, gritos y una sensación colectiva de incredulidad. Abajo, en el sótano, la máquina quedó incrustada entre escombros como un animal gigante que hubiera caído en una trampa invisible. Y lo más desconcertante es que, pese a la violencia del evento, nadie murió. Ese hecho, casi milagroso, no borra lo inquietante del accidente, porque demuestra lo cerca que estuvo la catástrofe total y lo poco que hizo falta para provocarla. Un sistema considerado infalible fue derrotado por un detalle mínimo, una válvula, un gesto mecánico que nadie vio. Y de pronto, la joya del ferrocarril moderno estaba enterrada bajo la estación que debía servir. Pero lo realmente importante no es solo cómo ocurrió el choque, sino por qué una máquina diseñada con tanta redundancia pudo convertirse en un arma fuera de control sin que nadie lo notara a tiempo. La respuesta no está en la velocidad, ni en la estación, o ni siquiera en el GG1 como diseño, sino en la cadena de decisiones, inspecciones y supuestos que llevaron a que un tren dividido siguiera corriendo hacia un destino imposible. Y esa historia, la que explica cómo algo tan pequeño pudo provocar algo tan grande, empieza mucho antes de que el tren viera las luces de la estación. Empieza en una rutina aparentemente trivial, en un acople, en una revisión rápida y en una confianza que nadie pensó que pudiera fallar. Lo más peligroso de este accidente es que, visto desde lejos, parece imposible. Un tren de pasajeros entrando a una estación principal no debería poder llegar a 128 km por hora sin que algo enorme falle antes. No debería existir un escenario donde una locomotora tan robusta pierda el control de esa manera, porque el ferrocarril está construido precisamente para que la seguridad no dependa de un solo gesto. Y sin embargo, el GG1 se estrelló. Eso significa que no falló una cosa, falló una cadena. La pieza central de esa cadena era el freno de aire, un sistema que en teoría está diseñado para ser más seguro cuanto peor se pone la situación. El freno de aire en trenes funciona como un organismo conectado. La locomotora envía presión por una línea principal. Esa presión mantiene liberados los frenos en cada coche. Y cuando el maquinista reduce la presión, cada coche interpreta esa caída como una orden de frenado. Es un diseño brillante porque si la línea se rompe, la presión cae y los frenos deberían aplicarse automáticamente. En el papel, es un sistema que tiende al freno, no a la aceleración. El problema es que el papel no contempla siempre el caos de la rutina. En este caso, el tren no estaba completamente conectado como el maquinista creía. En algún punto, una válvula de paso, una de esas llaves que abren o cierran la continuidad del aire entre coches, estaba cerrada. Eso significa que el tren estaba, en la práctica, dividido en dos. La locomotora y los primeros coches estaban dentro del circuito de freno. El resto, la mayor parte de la masa, estaba fuera. En una situación normal, eso debería detectarse durante las pruebas previas. Antes de que un tren salga, se realizan verificaciones de freno, se observa la presión, se confirma que los frenos se aplican y se liberan, se revisan lecturas. El sistema ferroviario confía en esos procedimientos porque, si se hacen bien, una falla así no debería escapar. Pero los procedimientos dependen de personas, y las personas dependen de tiempo. Y el tiempo, en un ferrocarril de pasajeros, siempre está bajo presión. Esa mañana, el tren había sido ensamblado, acoplado y preparado dentro de una rutina que se repite miles de veces. Coches que llegan de un servicio anterior, personal que revisa, personal que limpia, técnicos que conectan mangueras, ajustan acoples, verifican luces. Todo parece normal. Y lo más peligroso de lo normal es que reduce la atención. Cuando haces lo mismo 100 veces, el cerebro deja de tratarlo como una operación crítica y lo convierte en una secuencia automática. Si una válvula estaba cerrada, pudo haber sido por una razón tan banal como una operación anterior, un coche aislado para mantenimiento, una maniobra de patio, una desconexión temporal, una medida de seguridad en otro contexto. Y luego, al rearmar el tren, esa válvula quedó sin abrir, no por malicia. Y no por incompetencia evidente, por un descuido que en la mayoría de días no habría tenido consecuencias graves. El tren salió, aceleró, y durante gran parte del recorrido nadie notó nada, porque el tren se comportaba como un tren. No hay una alarma que suene cuando la mitad de los frenos no están conectados, si las lecturas iniciales parecen aceptables y si el conjunto se siente normal. Además, a velocidad de línea en un tramo recto, no necesitas frenar con fuerza.
El tren puede recorrer kilómetros sin exigir el sistema al máximo. Y esa es la trampa. La falla existe, pero no se manifiesta hasta que es demasiado tarde. La manifestación ocurre cuando llega el momento de frenar de verdad, cuando la pendiente hacia la estación exige desaceleración sostenida. Ahí, el maquinista reduce presión esperando una respuesta proporcional. La locomotora responde, los primeros coches responden, pero el resto no. El resultado es un fenómeno brutal. La parte delantera intenta frenar mientras la parte trasera empuja. Ese empuje no es una metáfora, es física pura. Decenas de toneladas moviéndose hacia adelante, conectadas por enganches que transmiten fuerza. En condiciones normales, cuando frenas, el tren se comprime suavemente. Aquí, la compresión se vuelve violenta. Los coches traseros, sin freno, actúan como un ariete. Y la locomotora, por más poderosa que sea, no puede vencer la inercia de su propio tren. En ese instante, el maquinista se enfrenta a un dilema imposible. Si mantiene el freno moderado, no frena lo suficiente. Si aplica emergencia, los frenos del frente se clavan aún más, aumentando el riesgo de que las ruedas patinen, de que el tren se vuelva inestable y de que la compresión sea todavía más brutal. Pero no hay opción buena, porque la estación está ahí, creciendo en el parabrisas como una pared. A medida que el tren entra en el área de la estación, la sensación de velocidad se vuelve más aterradora, porque el entorno deja de ser abierto y empieza a estrecharse. Aparecen señales, postes, estructuras, plataformas, gente. El túnel y la cubierta crean un efecto visual de embudo. Lo que antes era un tren rápido en línea abierta, ahora se siente como un misil entrando en un edificio. Y aquí aparece otro detalle que explica por qué el accidente fue tan espectacular. La estación no estaba diseñada para recibir impactos a alta velocidad. Los topes al final de las vías están pensados para absorber errores a baja velocidad. Hay para detener un tren que se pasó unos metros, no para detener cientos de toneladas entrando a más de 100 kilómetros por hora. En ese rango, el tope no es un freno, es un obstáculo que se rompe. Cuando el GG1 golpeó, la energía cinética no se disipó en una sola explosión. Se disipó rompiendo cosas, una tras otra, como si el tren estuviera gastando su velocidad en destruir el entorno. Primero se dieron los topes, luego la estructura de la plataforma, luego muros interiores, luego el suelo. El GG1 siguió avanzando porque la masa de los coches traseros seguía empujando. La locomotora no solo chocó, fue empujada a través de la estación. Esa imagen es la que convirtió el accidente en leyenda. Una locomotora eléctrica atravesando el final de la vía y terminando en el nivel inferior del edificio. Como si hubiera decidido abandonar el ferrocarril y convertirse en un objeto arquitectónico. La gente que estaba ahí lo describió como un rugido de metal y piedra, seguido por una nube de polvo que subió por el vestíbulo como si la estación estuviera derrumbándose. Y aún así, lo que evitó una masacre fue una combinación de suerte y estructura. El choque ocurrió en un momento en que el área final no estaba saturada de personas. El tren se detuvo antes de atravesar zonas más concurridas, y la propia construcción de la estación, con muros masivos, contuvo parte de la destrucción, evitando un colapso mayor. El resultado fue un accidente que, por la violencia y la imagen, parecía destinado a matar, pero que terminó con heridos y un país entero preguntándose cómo era posible. Después del impacto, la pregunta se volvió aún más absurda. ¿Qué haces cuando una locomotora de más de 100 toneladas queda enterrada en el sótano de una estación activa? ¿Cómo la sacas? ¿Cómo reparas el edificio? ¿Cómo explicas al público que el tren más moderno del corredor terminó como un objeto incrustado bajo el mármol? Ahí es donde la historia da su giro más inesperado, porque el accidente no terminó con el choque. En cierto modo, el choque fue solo el inicio. Lo que vino después fue una operación de rescate y reconstrucción tan compleja que por sí sola parece una historia imposible. Y lo más sorprendente es que al final no solo salvaron la estación, también salvaron al GG1. Cuando el polvo se asentó y los gritos se transformaron en murmullos nerviosos, la escena parecía sacada de una pesadilla lógica. En el nivel inferior de la estación, donde nunca debía haber un tren, yacía una locomotora eléctrica entera, inclinada entre muros rotos, vigas dobladas y fragmentos de mármol. Arriba, los relojes seguían marcando la hora. Los trenes estaban detenidos, y la pregunta que nadie sabía responder era simple y absurda a la vez. ¿Cómo se saca una máquina así de un lugar que nunca fue diseñado para recibirla? La prioridad inmediata fue asegurar el edificio. No se trataba solo de rescatar una locomotora, sino de evitar que la estación colapsara.
Ingenieros estructurales recorrieron los daños, midiendo grietas, apuntalando techos, reforzando muros que ahora cargaban pesos para los que jamás habían sido calculados. La estación era un organismo herido, y antes de pensar en extraer el cuerpo extraño, había que garantizar que no muriera en el intento. Al mismo tiempo, se inició la investigación. No una cacería de culpables, sino una reconstrucción minuciosa de los hechos. Se revisaron registros, se analizaron manómetros, se inspeccionaron mangueras de freno, válvulas, acoples. Poco a poco, la historia empezó a cerrarse alrededor de ese detalle tan pequeño como devastador: la válvula cerrada. Un gesto mecánico que había partido el tren en dos mundos distintos, uno que obedecía y otro que empujaba. La conclusión fue incómoda para todos. El sistema había funcionado como estaba diseñado. El GG1 había respondido a las órdenes. Los frenos que estaban conectados habían frenado. El fallo no fue un colapso tecnológico, sino un fallo de procedimiento que permitió que una configuración peligrosa pasara desapercibida. No había un villano claro, solo una cadena de confianza mal colocada en una rutina que se creía infalible. Mientras tanto, la locomotora seguía ahí abajo, convertida en una atracción involuntaria. Fotografías comenzaron a circular. La imagen de un GG1 enterrado bajo una estación se volvió icónica de inmediato, no por morbo, sino por lo imposible de la escena. Una máquina símbolo del progreso moderno atrapada bajo un edificio clásico, como si dos eras hubieran chocado de la forma más literal posible. La decisión que vino después sorprendió a muchos. En lugar de declarar la locomotora como pérdida total y cortarla en el lugar, se decidió rescatarla. No por sentimentalismo, sino por lógica. El GG1 estaba estructuralmente intacto. El cuerpo soldado había absorbido el impacto mejor de lo esperado. Los daños eran serios, pero reparables. Y sobre todo, el costo de dejarla ahí y reconstruir alrededor era mayor que el de sacarla. El plan de extracción fue una obra de ingeniería dentro de otra obra de ingeniería. No se podía simplemente enganchar la locomotora y tirar. El espacio era limitado, las rampas no existían, las paredes no estaban pensadas para abrirse, así que se diseñó una salida artificial. Se reforzaron estructuras, se retiraron secciones del edificio de forma controlada, se construyó una rampa provisional, centímetro a centímetro, como si se estuviera excavando una herida al revés. Durante días, la estación funcionó a medias, con zonas cerradas, rutas improvisadas y un silencio extraño, donde normalmente había prisa. El público observaba desde lejos, consciente de que estaba presenciando algo que no volvería a repetirse. No todos los días una estación se convierte en un sitio de excavación para liberar una locomotora. La extracción fue lenta, casi ceremonial. Cabrestantes, gatos hidráulicos, rodillos, cálculos constantes. Cada movimiento se hacía con cuidado extremo, porque un error podía provocar un daño estructural mayor o hacer que la locomotora se deslizara de forma incontrolada. Poco a poco, el GG1 volvió a ver la luz. No salió triunfal, salió herido, sucio, con cicatrices visibles, pero salió. Una vez fuera, la pregunta cambió. Ya no era cómo sacarlo, sino qué hacer con él. La respuesta volvió a sorprender. El GG1 fue enviado a talleres para reparación, no para exhibición estática, sino para volver al servicio. Esa decisión resume la mentalidad de la época. Las máquinas no se veneraban, se usaban, y si podían repararse, se reparaban. En el taller la locomotora fue desmontada y evaluada como cualquier otra. Se enderezaron componentes. Se reemplazaron piezas dañadas, se revisaron sistemas eléctricos, se corrigieron deformaciones. El cuerpo soldado, que había sido una innovación en su diseño original, demostró su valor una vez más al haber evitado daños estructurales irreversibles. Lo que parecía un accidente terminal se convirtió en una reparación compleja, pero viable. Paralelamente, el ferrocarril implementó cambios. Los procedimientos de prueba de frenos se reforzaron. Se revisaron prácticas de acoplamiento, se ajustaron protocolos para evitar que una separación funcional del tren pudiera pasar inadvertida. No se trató de una reacción dramática, sino de una corrección silenciosa, de esas que rara vez llegan a los titulares, pero que cambian la forma en que el sistema opera a diario. La estación también fue reparada, el mármol volvió, las paredes se reconstruyeron, las cicatrices visibles desaparecieron. Para el viajero común, el lugar volvió a ser lo que siempre había sido. Un punto de paso. Solo unos pocos sabían que bajo esa superficie restaurada había ocurrido algo que desafió todas las suposiciones sobre control y seguridad.
Con el tiempo, el accidente empezó a transformarse en leyenda, no como una historia de muerte y desastre, sino como una advertencia técnica, un recordatorio de que incluso los sistemas más avanzados pueden ser derrotados por una combinación de rutina, confianza y un detalle ignorado. El GG1, símbolo de fiabilidad, había demostrado algo más valioso que su potencia. Había demostrado dónde estaban los límites invisibles del sistema. Y lo más irónico es que, después de todo, la locomotora volvió a correr, volvió a arrastrar trenes, volvió a entrar y salir de estaciones. Para muchos pasajeros era solo otro día. Para quienes conocían la historia, cada paso bajo techo tenía un peso distinto, porque sabían que una vez esa misma máquina no se detuvo, que una vez el freno no llegó a todos y que una estación entera tuvo que aprender, de la forma más dura posible, que la seguridad no se rompe con grandes explosiones, sino con pequeños silencios mecánicos que nadie escucha hasta que ya es demasiado tarde. Con el paso de los meses, el accidente del GG1 dejó de ser una noticia urgente y empezó a convertirse en una historia incómoda, de esas que el sistema preferiría recordar solo como una anomalía. La estación volvió a llenarse de viajeros apresurados, los trenes retomaron sus horarios, y el lugar exacto donde la locomotora había atravesado el suelo quedó cubierto por mármol nuevo, tan pulido que parecía negar por completo lo que había ocurrido debajo. Para el público general, el episodio empezó a diluirse en el ruido cotidiano del ferrocarril, pero dentro de la industria el impacto fue profundo. El choque obligó a replantear una idea que se daba por sentada, que la modernidad técnica por sí sola garantizaba seguridad. El GG1 era una de las locomotoras eléctricas más avanzadas de su tiempo, diseñada con redundancias, robustez estructural y sistemas considerados casi a prueba de error. Y aún así, terminó enterrado en el sótano de una estación por una combinación de rutina y confianza excesiva. No hubo una falla espectacular que pudiera señalarse con el dedo. Hubo un vacío silencioso entre lo que el sistema asumía y lo que realmente estaba ocurriendo. Ese vacío fue la verdadera lección. A raíz del accidente, las pruebas de freno dejaron de ser tratadas como un trámite. Se volvieron más estrictas, más redundantes y menos dependientes de la simple lectura de indicadores. Se reforzó la idea de que un tren debía ser comprobado como un conjunto completo, no como una suma de partes que probablemente estaban bien conectadas. El ferrocarril no cambió de la noche a la mañana, pero ajustó su cultura interna, y ese ajuste fue más importante que cualquier reparación física. También cambió la forma en que se hablaba del GG1. Antes del accidente, era casi un mito intocable. Una máquina que representaba lo mejor del ferrocarril eléctrico. Después, siguió siendo admirada, pero con un matiz nuevo. Ya no era solo símbolo de potencia y fiabilidad, sino también de advertencia. Un recordatorio de que incluso las mejores máquinas operan dentro de sistemas humanos, y que esos sistemas son tan fuertes como su eslabón más pequeño. Lo más irónico es que el propio GG1 sobrevivió a su peor día. Volvió al servicio, cumplió más años de trabajo y siguió siendo parte esencial del corredor noreste durante mucho tiempo. Para los pasajeros, era solo otra locomotora más tirando del tren. Para los ferroviarios que conocían la historia, era una máquina marcada, no por el daño visible, sino por lo que había demostrado. Ese contraste es clave para entender por qué este accidente sigue siendo relevante. No fue una tragedia recordada por la cantidad de víctimas, porque de forma casi milagrosa no las hubo. Fue recordada por la imagen imposible de una locomotora incrustada bajo una estación. Caos y por la pregunta que dejó flotando: ¿cómo algo tan pequeño pudo provocar algo tan grande? La respuesta nunca fue cómoda, porque aceptar la causa real implica aceptar que los sistemas complejos no fallan solo cuando algo se rompe, sino cuando algo se asume, cuando una válvula se da por abierta, cuando una prueba se da por suficiente, cuando la rutina se confunde con seguridad. El GG1 no perdió los frenos en el sentido clásico, perdió la comunicación, y esa pérdida fue invisible hasta que la física se encargó de hacerla evidente. Con los años, el accidente se convirtió en una referencia obligada en discusiones sobre seguridad ferroviaria. No por morbo, sino por claridad. Es uno de esos casos que se estudian porque no encaja en el relato fácil del error humano individual ni en el del fallo técnico catastrófico. Encaja en un espacio más incómodo, donde nadie hizo algo mal de forma evidente, pero aún así el sistema permitió que el riesgo creciera sin ser detectado. La estación, por su parte, siguió adelante como si nada. Millones de personas caminaron sobre el suelo que una vez cedió.
Pocos lo sabían, menos aún lo pensaban. La arquitectura hizo su trabajo, ocultar el pasado bajo una superficie ordenada. Y eso también dice algo importante. Las infraestructuras modernas están diseñadas para absorber golpes, repararse y seguir funcionando, incluso cuando han estado al borde del colapso. Hoy, el accidente del GEG-1 se recuerda como una anomalía histórica, casi como una anécdota imposible. Una locomotora eléctrica a 128 kilómetros por hora atravesando una estación y cayendo a su sótano suena exagerado, incluso inventado. Pero ocurrió. Y ocurrió no porque el ferrocarril fuera débil, sino porque era complejo. Esa es la paradoja final. El progreso no elimina el riesgo, lo transforma, hace que el peligro deje de ser visible, ruidoso y obvio, y lo convierte en algo silencioso, distribuido, difícil de percibir hasta que ya está en movimiento. El GEG-1 no gritó que algo estaba mal, no explotó, no se rompió de forma espectacular. Simplemente siguió adelante cuando no debía. Y en ese gesto, en ese avance incontrolado hacia un destino cerrado, dejó una lección que va mucho más allá de los trenes. Una lección sobre sistemas, confianza y rutina. Sobre cómo incluso lo más fiable puede fallar si nadie se detiene a comprobar lo que se da por hecho. Porque aquel día no fue la velocidad la que derrotó al GEG-1, fue el silencio.